Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática y ya estamos en la lección número 10, en el contexto de esta lección que habla sobre el discipulado. Y el título de la lección de esta semana es Discipular a las Naciones. Y está con nosotros para comentar esta lección una vez más, y muchas gracias por estar con nosotros, Pastor Emilio Abdala, que es evangelista y también es director de Misión Global de la Unión Central Brasileña. Hola, Pastor Choque, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el Pastor Everon Donato, un amigo, colega de trabajo, que es coordinador de los asuntos del discipulado de la división y también es director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Bienvenido. Hola, Pastor. Un saludo para todos que estamos asistiendo, participando de este programa. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con este bosquejo. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén. Carlos era un joven que soñaba con ser misionero allí lejos de su país. Apenas tenía 2 años de bautizado y su fervor misionero ardía en el corazón. Él decía que su gran realización sería dedicar 1 año de su vida a Dios. Pero en cuanto ese día llegaba, él estaba tranquilo y con su vida totalmente pasiva. Hasta que un día, en la universidad donde él estudiaba, un profesor ateo desafió la fe de todos los alumnos. Y es allí que él sintió el impacto de hacer alguna cosa por sus compañeros que estaban allí en el salón de clase. En su clase no había ninguna persona que tenía fe bíblica. Eran todos ligados a las cosas del ateísmo, etc. Así que decidió compartir su fe. Tuvo muchos problemas, pero al final vino la recompensa. 16 colegas de él fueron bautizados. Posteriormente fue a estudiar teología y hoy es un pastor lejos de su tierra. Y él dice lo siguiente: todo lugar donde las personas están es un campo misionero. El mejor sermón que nosotros podemos predicar no es en el púlpito de la iglesia cada sábado, es donde están las personas, donde viven las personas. Y allí podemos testificar de Dios. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el reino de Dios no es limitado por fronteras étnicas ni geográficas. Es para todo el mundo. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Vamos a tocar 2 asuntos fundamentales en esta parte de la comprensión. En primer lugar, ¿por qué es que no existen barreras ni tampoco existen fronteras? El amor de Dios no tiene fronteras. Y en segundo lugar, ¿en qué consiste la gran comisión? Si es así, entonces, Pastor Everon, ¿por qué Dios entonces elige un pueblo, una iglesia? ¿No está allí haciendo de alguna manera una discriminación con los demás? ¿Cuál es el propósito de llamar una iglesia un pueblo? Dios necesita de personas que puedan representarlo y que puedan servir de testemunhas para otras personas. Así que cuando miramos en la Biblia, encontramos que Dios trabaja a través de algunas personas y pueblos que fueron elegidos para representar su carácter. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos la gran comisión del Antiguo Testamento, cuando Dios comisiona a Abraham para sair de su casa, de su parentela, ¿no? Aquí está en Génesis capítulo 12, 1, cuando Dios habla: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición ¿para quién? Para otros pueblos, para otras personas. Esta misma promesa se repitió a Isaac y a Jacob también. Y después
esta promesa se concretó con el pueblo de Israel. Aquí en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debería ser testigo de Dios para las demás naciones. Aquí vemos la misión centrípeta de Dios. ¿Cuál es la misión centrípeta? Israel debería ser el centro, Jerusalén debería ser el centro que debería atraer A las naciones. a las naciones. Y las demás naciones verían el poder de Dios en Israel, la protección de Dios en Israel, y así también desearían seguir al mismo Dios. Serían atraídas a Dios Exacto. a través del pueblo Exacto. escogido. Así, una testemunha para que pudiese testificar de Dios. Un testimonio, ¿no? Sí. Para llevar el mensaje a los demás. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿sigue la misma corriente? ¿Cuál es el...? La filosofía de Dios es la misma. Dios trabaja con personas que van a testificar de Él. Así que en el Nuevo Testamento, Dios tiene un Israel espiritual. Pero muda un poquito la misión, la manera de hacer la misión. Ahora la misión es centrífuga, o sea, desde Jerusalén, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, la iglesia de Dios debe salir y predicar a los pueblos hasta los fines de la tierra. Así que la misión es la misma, pero la manera de practicar la misión muda un poco, cambia un poco. Salir, ¿no? Salir. Salir. Sí. Ahora, la lição dá um destaque muito grande para o intento universal de la misión. Entonces, Pastor Évero ha mencionado acá el llamado de Abraham cuando se diz, en ti serão bendirei todas las En ti naciones. serán benditas todas las Sí. naciones, ¿no? Pero mira, hay cuando el pueblo de Israel, na salida de Egipcio, Dios tuvo una preocupación muy grande con los extranjeros que habitaban en medio de ellos. Entonces, hay orientaciones específicas para tratar bien los extranjeros. En Levíticos, hay una cita donde Jesús tira la famosa pasaje, amar a Dios y el Prójimo. prójimo. Isso está em Levítico. Mira, quando o templo foi erguido em Isaías, diz, esta casa será chamada casa de oração para todos los pueblos. todos os pueblos. E eu me recuerdo agora também da oração de Salomão em el templo. Ele não somente disse, ó Senhor, todas as orações de su pueblo que... Pero ele diz, também outras pessoas, o estrangeiro, quando acá orar, então ouve sua oração. Sí. Então, Deus, desde o início, há uma preocupação, propósito universal. Hay algunas barreras que tienen que ser vencidas, ¿no? En este acto de salir a otros lugares. Están las barreras culturales, están las barreras de lengua. ¿Y qué barreras más existen? Y que nosotros tenemos que pasar porque son culturas diferentes, son países con costumbres diferentes, personas diferentes. Eu penso que a primeira barreira que uma igreja tem que transpor para alcançar todas as nações está aí em Hechos, em el capítulo 1, verso 8. E esta é precisamente a barreira geográfica. A barreira geográfica. Pero Porque diz aí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. o Senhor Jesus dá destaque especial à barreira geográfica quando menciona a parábola da invitação, do banquete. Sí. Então, há aí 4 classes de pessoas e 4 locales geográficos. Primeiro é a sala del banquete, Jerusalém. Sí. Então, ele diz, sai a los calles, Sí. los calles, A las calles, as calles. Então, los callejones. a los callejones, E então, los caminhos. los caminos, Sim, y al final a todo el mundo. sim. Isto é muito semelhante a Jerusalém, Judea, Samaria, hasta los confines de las tierras. Pero há outra barreira muito importante que nós temos que transpor, e essa é a barreira da comunidade.
La iglesia La barrera de de la comunidad. ¿Cómo así? La comunidad. Muitas vezes a igreja é centrada, voltada para, ok. para Si si mesma. Ela não está mirando para Afuera. afuera. Então, é uma estratégia mais centrípeta. Mira, quando Jesus estava com seus discípulos no Monte de la Transfiguração, Sí. um deles, se não me engano, Pedro, disse, Senhor, bueno é estar acá. Eu não quero sair daqui. Aí aqui, você está aqui, Elias, Hagamos Moisés, una cabaña. Nos vamos quedamos. estar acá. Pero ali abaixo havia pessoas, milagros que tinham que ser realizados. Então, eles só estavam mirando Su comodidad. su comunidade. Então, a igreja tem que romper a barreira da comunidade. Tem que ser mais missioneira, olhar para a comunidade. Pero há outra barreira também, a barreira religiosa Ok. e cultural. Você sabe, a religião tanto une quanto separa. E nós temos que quebrar a barreira Religiosa y cultural, ¿no? Veja, mira, por exemplo, Filipe, ele teve que sair de Jerusalém e ir a Samaria. Outro exemplo, Pedro, quando teve que ir na casa de Cornélio. Ele não queria se mesclar com aquelas pessoas. Deus deu a visão de los animales, porque não queria romper a barreira Ah, de es la verdad, cultura. sí. Él creía que solo nosotros. Ahora, ¿no es cierto? pastor, una cosa. Ahora, en esa gran comisión hay algunas condiciones, ¿no? Específicas y algunas ventajas. ¿Cuáles serían esas ventajas? Mire, mismo con todas esas barreras que tenemos que transpor, que vencer, hay una promesa de Dios de 4 maneras en la Gran Comisión. Son 4 todos de Dios. 4 todos de Dios. Mire, en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 hasta el 20, 18 al 20. está escrito así. El primer todo de Dios. Toda autoridad nos es dada. O sea, Dios recibió, Jesucristo recibió y también nos entregó esta autoridad. Así que cuando salimos para cumplir la gran comisión, no estamos yendo sin autoridad. Tenemos la autoridad del Tenemos cielo. toda la autoridad de Dios. Toda la autoridad. Segundo. Segundo todo, debemos salir para enseñar todas las cosas. No algunas cosas. No algunas cosas. Todas las cosas. No debemos ser parciales. 3, debemos entender también que Él envía todas las naciones, nos envía a todas las naciones. No algunas naciones. ¿no? Sí, no algunas. O sea, la misión es universal. Nosotros no somos una iglesia congregacional, somos una iglesia que tiene una visión global. Así que tenemos que alcanzar todos los lugares. Y en el último lugar está escrito aquí que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que no estamos solos. E você sabe qual foi a resposta da igreja aos 4 todos da Grande Comissão? 1 Coríntios 9. Pablo diz, fiz-me de todo para com todos, para de todos os modos ganhar alguns. Só há ponto, nós outros nunca ganhamos todos, solamente alguns. Y ese es el desafío. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo eso se aplica a nosotros hoy? Existen en una sola ciudad algunos grupos bien específicos, como por ejemplo las tribus urbanas, las que tenemos que llegar. Hay extranjeros en nuestras ciudades, hay miembros de otras religiones, hay personas postmodernas, ateos, entre todos ellos muchos otros grupos más. ¿Cómo podemos pasar esas barreras y llegar hasta allí? Fue muy oportuno las palabras que escuchamos hoy. Tenemos toda la autoridad y vamos a tener que llegar a todos los lugares. Y Dios estará todo el tiempo con nosotros. Amén por eso. Que Dios bendiga este gran desafío con esta grande comisión. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad.
Dios nos ha llamado para cumplir una misión. No necesitas viajar a Corea del Norte o a algún otro país. Dios tiene un campo misionero allí cerca donde tú estás. Allí en tu barrio, con tus vecinos, con tus compañeros de clase o tal vez con tus colegas de trabajo. Dios tiene un plan y allí es que Dios te quiere usar. Que Dios te bendiga. Escoge uno de esos lugares, una de esas personas y sé tú un emisario del mensaje de Dios. Cumple tu misión. Recuerda, Dios estará contigo todo el tiempo que una persona quiera evangelizar o quiera testificar del amor de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, coloca el deseo de alcanzar otras personas en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, al cumplir esta misión. En el nombre de Jesús. Amén. Una persona que tenía fe bíblica, eran todos ligados a las cosas del ateísmo, etc. Así que decidió compartir su fe. Tuvo muchos problemas, pero al final vino la recompensa. 16 colegas de él fueron bautizados. Posteriormente fue a estudiar teología y hoy es un pastor lejos de su tierra. Y él dice lo siguiente: todo lugar donde las personas están es un campo. Participando de este programa. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con este bosquejo. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén. Carlos era un joven que soñaba con ser misionero allí lejos de su país. Apenas tenía 2 años. Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática y ya estamos en la lección número 10, en el contexto de esta lección que habla sobre el discipulado. Y el título de la lección de esta semana es Discipular a los años de bautizado, y su fervor misionero ardía en el corazón. Él decía que su gran realización sería dedicar 1 año de su vida a Dios. Pero en cuanto ese día llegaba, él estaba tranquilo y con su vida totalmente pasiva. Hasta que un día, en la universidad donde él estudiaba, un profesor ateo desafió la fe de todos los alumnos. Y es allí que él sintió el impacto de hacer alguna cosa por sus compañeros que estaban allí en el salón de clase. En su clase no había ni naciones. Y está con nosotros para comentar esta lección una vez más, y muchas gracias por estar con nosotros, Pastor Emilio Abdala, que es evangelista y también es director de misión global de la Unión Central Brasileña. Hola, Pastor Choque, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el Pastor Everon Donato, un amigo, colega de trabajo, que es coordinador de los asuntos del discipulado de la división y también es director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Bienvenido. Hola, pastor. Un saludo para todos que estamos asistindo.